Radio Mundo y el Museo de Arte Contemporáneo Achugarri presentan Maca al Aire, temporada 2026. Un espacio para compartir la agenda semanal y los eventos artísticos destacados de la zona, con la conducción de Eliana Recchia, entrevistando artistas, curadores y directores, con la participación especial de Pablo Achugarri desde su taller, conversando sobre la experiencia del Maca. Presenta Banco República, nuestro banco país. Hoy conversamos con Mercedes Sader, gestora cultural, realizadora audiovisual, directora de cine, directora de la Galería de Arte Contemporáneo Black Gallery, docente y una de las fundadoras y directoras artísticas del Festival de Cine Arca. Mercedes, qué placer tenerte nuevamente. Qué lindo, Eliana, muchas gracias. Esta charla de todos los años antes de empezar el festival, me encanta. Es como que se está convirtiendo en el clásico de Maldonado del festival y bueno, también un clásico poder tenerte acá para charlar. Bueno, el festival nació cuando nació el museo, entonces así como visitar el Maca realmente se ha vuelto un clásico y una visita popular que vienen las familias enteras. La invitación es a integrar el cine también en esa propuesta y bueno, la idea sí es que sea un clásico de todos los veranos. Quinta edición. Así es. Quinta edición. ¿Y cómo se distingue esta edición de las anteriores? Bueno, todos los años seleccionamos, tanto como sabés, documentales o ficciones que tienen que ver con el arte en el sentido amplio. Son películas que muestran ya sea historias de obras de arte, como historias de vida de artistas, como rescates de movimientos artísticos o de artistas que abarcan distintos campos, desde la arquitectura, las artes visuales, el urbanismo, la escultura. En el lugar donde estamos es como un amplificador para ver este tipo de películas. Y bueno, todos los años nosotros hacemos una búsqueda que es bastante profunda, te diré. Hay mucha producción de películas con este tema. En estos 5 años hemos ido descubriendo justamente que no son para nada escasas, que no es un tema de nicho como muchas veces suena, como películas sobre arte. No hablamos de videoarte, sino que hablamos películas, como te decía, tanto ficciones como documentales, que tienen una buena calidad cinematográfica, son últimas producciones hechas en distintos países, así que todos los años la programación tiene su variante. Este año te diría que podríamos destacar en la curaduría que tenemos una mirada profunda sobre la arquitectura y también sobre el arte contemporáneo. Vamos a estar, son buenas películas para tener lindas discusiones con el público. Como para seguir la charla en la cena. Exactamente. En diciembre del año pasado estuvimos con Road to Arca. ¿De qué se trata esa sección dentro de Arca? Bueno, tomándolo un poco prestado del mundo de la música, donde antes de un concierto están los teloneros que abren el espectáculo, nosotros también hacemos este camino que es la antesala del festival. Entonces es un poco poner a nuestra audiencia, a nuestro público, más con la mirada más atenta a estas cosas y empezar a prepararnos hasta emocionalmente para lo que va a venir, un festival, viste que es en sí un gran contenido de emociones, ¿no? Y todas estas películas que te acercan justamente a manifestaciones artísticas que muchas son muy conmovedoras, así como la vida de los artistas, las vidas que valen la pena ser contadas, necesitas como un estado de espíritu particular. Y bueno, Road to Arca, esta antesala del festival, se hizo el 19, 20 y 21 de enero, tuvimos un fin de semana de película y dedicado a la cinematografía contemporánea finlandesa. Fueron 3 películas donde representantes de la arquitectura, el diseño y las artes plásticas del modernismo finlandés
se vieron reflejadas en estas 3 películas, que es un ciclo que se llamó Desde Finlandia con Amor, y tuvimos la primera película sobre Aino y Alvar Aalto, los arquitectos Aalto, un documental interesantísimo con un material de archivo impresionante. Después la historia de Maya Isola, la famosa diseñadora de las icónicos patrones textiles de la empresa Marimeco, esa amapola colorada, esa flor que se ha vuelto como un ícono de la modernidad, de la alegría, que se reproduce en muchísimas telas que las vemos después en películas a su vez. Y para terminar, tuvimos una película que se llama Tove, sobre la artista, escritora, filósofa Tove Jansson, que también es de la misma época del modernismo en Finlandia, y que gracias a esta era una biopic, una ficción basada en una parte de su vida. Redescubrimos a un artista que estuvo también con luchas de su posicionamiento en la sociedad, en su momento, que tuvo una vida bastante difícil y combativa por combatir sus derechos de libertad, de expresión sexual y demás, que tiene una mirada contemporánea muy, muy actual también. Así que bueno, fue una buena antesala. Y con respecto a la proyección central del festival, ¿cuáles son las películas más destacadas que van a estar proyectándose? Bueno, esa siempre es una pregunta muy difícil porque todas las películas, como te decía, nosotros partimos de una selección de unas 700 películas y que vamos viendo durante todo el año para llegar a seleccionar estas 15, 20, que es la selección oficial del festival. Así que consideramos que cada una de ellas ya de por sí están premiadas y súper seleccionadas para nuestro público y todas por alguna razón en particular. Entonces te voy comentando algunas porque me es difícil decir cuál es la preferida. Pero bueno, si querés podemos empezar por la película de apertura del festival, Leonora in the Morning Light, Leonora a la luz de la mañana. Es una ficción también que habla del artista, de un periodo interesante de la vida del artista Leonora Carrington, artista inglesa que considerada al día de hoy uno de los máximos exponentes del surrealismo. Ella tuvo una vida muy ajetreada, podríamos decir que surrealista de cierta forma. Vive en París, justamente donde conoce y frecuenta el movimiento de los surrealistas, y después emigra por las distintas circunstancias también, imagínate, de las guerras y circunstancias políticas. Y también que es un mundo bastante, en esa época principalmente, de muchos hombres también, ¿no? Bueno, de hecho es una figura que está siendo como revisitada, rescatada en los últimos años con muestras muy interesantes en distintos países del mundo. Ella pasa muchos años de su vida en México, donde también... Claro, el surrealismo tiene una mirada desde lo latinoamericano muy interesante, entonces sus obras la verdad que son maravillosas y reflejan toda esa internacionalidad de ella. La película justamente te muestra todo lo que fue lo conflictivo de su vida y poder llevar adelante su arte. Y bueno, la vemos en estos distintos países y en estas distintas situaciones, así que, digamos... Una gran recomendada para arrancamos con esta ficción que además buscamos que las películas de apertura y de clausura, que son las películas donde tal vez se frecuenta más el público, se dan en la hermosa sala del Teatro Maca, precioso, donde estamos en este momento, y entonces buscamos películas que atraigan realmente al gran público y creemos que bueno, la ficción es una manera de hablar del arte que nos puede resultar más cercana, ¿no? Y es la primera vez que recibimos un festival
de cine acá en el teatro, así que también toda una gran novedad. ¿Y otros títulos? No sé, 2 o 3 más, porque son 15 películas. Sí, así es. Claro, son un montón. Y varias secciones además diferentes. Como todos los años tenemos, como te decía, documentales sobre vidas de artistas muy interesantes o sobre grupos. Por ejemplo, por mencionarte la redescubierta de este grupo que se llamó ASCO, es un grupo de chicanos de los años 70 que revolucionaron el arte en California en los años 70 y la influencia que tienen al día de hoy, en todo ese movimiento que nosotros por ahí tenemos una vaga idea de lo que es ser chicano, pero para lo que es Estados Unidos es una fuerza enorme de creatividad, una película muy interesante. También, bueno, para el cierre, así como te hablé de la de apertura, te comento la película de cierre, que hacemos, es un gran final digno de una sala de teatro. La película se llama Ai Weiwei's Turandot, es a propósito de la ópera Turandot, que va a estar dirigida artísticamente por el artista chino político y polémico Ai Weiwei. Y bueno, así que tenemos este gran final operístico de una manera muy contemporánea, uniendo Occidente con Oriente. Y nunca pueden faltar las películas sobre robos de obras de arte que siempre tenemos todos los años. Y justo con lo último del año pasado, ¿no? Con el Louvre. Sí, es casi como un subgénero, siempre pasa algo. Muy interesante este documental, se llama Take the Money and Run, toma el dinero y corre. Y se los recomiendo también. Por supuesto que recomiendo mucho el documental Yo y la que fui, de la argentina Constanza Nicébolos, que vamos a tener a la directora y también a la artista. La película cuenta la historia de la vida de la fotógrafa argentina Adriana Lestido, y vamos a tener la suerte de tener para conversar con el público tanto a la directora como a la artista Adriana Lestido, una de las figuras más importantes de la fotografía argentina actual. Tenemos una película sobre Adriana Varellão, que es la artista brasilera que representará a Brasil en la Bienal de Venecia de este año. Así que de cinematografía variada, de distintos países, focos diferentes, imperdible una ficción canadiense, Universal Language, en un distópico Canadá en que se habla en persa. Es una película que estuvo en la Cannes de Cannes. Tiene mucho humor, es muy divertida. Fue realizada con muy bajo presupuesto. Es muy interesante de ver el arte de esa película. Y digamos que la elegimos porque la arquitectura es el cuarto personaje de la peli. Ah, muy buena. Y hablamos de inicio y cierre, fechas. Danos las fechas. Bueno, ahora nomás, entre el 10 y el 16 de enero, abrimos, el sábado 10 de enero, con la apertura con la película de Leonora Carrington, como te decía. Después, ¿a qué hora? ¿Mañana a qué hora? Es mañana a partir de las 7:30. Los estaremos esperando acá en la sala. Hermoso, con el atardecer. Para ver el atardecer y hacer un brindis de apertura. Después, todos los días las películas van en la sala de cine del Museo Maca. A partir de las 3 de la tarde tenemos funciones a las 3, tenemos funciones a las 5 y funciones a las 7. Está toda la programación, tanto en la página del museo como en la página web del festival y en el Instagram. Y la clausura es el viernes 16. Ahí tenemos un día muy completo. Tenemos un día que lo dividimos en dos. Es una parte privada para los profesionales de la industria cinematográfica uruguaya. Uh-huh. Llevamos adelante desde hace unos años un programa que se llama Arca Conecta y está dirigido
a realizadores, productores y directores uruguayos con proyectos sobre arte. Y hacemos un llamado, una convocatoria que se presenten y de ahí elegimos. Este año tenemos una enorme cantidad de producción. Yo digo enorme, capaz que suena poco, pero sabiendo los números de la cinematografía uruguaya, este año vamos a tener participando de Arca Conecta 28 proyectos sobre arte que están en distintos periodos de desarrollo, de producción o de postproducción. Cortometrajes, largos, series, ficción, documental, en pleno auge contar historias sobre arte. Entonces, estos 28 proyectos van a estar presentándose, van a estar disputando por premios, que a la clausura, que los invitamos a todos también a partir de las 8 de la noche, a la ceremonia de clausura donde se van a entregar los premios. Vamos a ver la película de Ai Weiwei, Turandot, y después cerramos la noche con música y unos brindis de despedida. Muy bueno. ¿Y cómo se reservan las entradas? Como todos los eventos que suceden en el MACA, el festival también es de entrada libre y gratuita. Uh-huh. Y pedimos sí que reserven porque los cupos son limitados. A través de la página del museo entran a maca.org y van a encontrar el clic para hacer la reserva de su película. Perfecto. Nos contabas que teníamos películas en el cine y en el teatro. ¿Y vamos a tener afuera como pasó en otros años? No, ahora que tenemos esta maravillosa sala, tenemos la oportunidad de no depender del clima, que siempre es un factor tan complicado, y no vamos a tener películas afuera, vamos a tener películas para ser vistas con toda la comodidad en 2 preciosas salas. Maravilloso. A medida que el festival se va consolidando, ¿cómo ves el desarrollo que va teniendo? Bueno, nosotros, además del desarrollo local y de nuestro público, que vemos que se consolida y que lo está esperando. Y que lo está preguntan. No solo preguntan, también se acomodan ciertas vacaciones, aunque me parece para venir sí. Y estar presente y no perderse las películas. Las películas se pasan una sola vez. Y bueno, son películas que todos sabemos la dificultad que tiene después poder acceder a ellas porque no las podemos encontrar en plataformas uruguayas. Es muy difícil que lleguen a nuestras salas de cine. Entonces, la verdad, son imperdibles y el que está en esta zona y le gusta el cine y le gusta el arte, hágase un ratito y las viene a ver. Se va consolidando eso y se va consolidando también un trabajo a nivel internacional que desde el primer año nos ocupa mucho, así como el MACA es un reflejo y un contenedor de estos contenidos y estas muestras que nos posicionan en un lugar en la internacionalidad del mundo del arte. Lo mismo hacemos con el cine. Arca forma parte de una red internacional de festivales sobre arte, festivales de cine sobre arte que lo fundamos en 12 festivales. Al día de hoy somos 17 festivales y plataformas que estamos desde Uruguay a Singapur, pasando por en Estados Unidos, Canadá, Europa y bueno, distintos países del mundo. Muchos de estos festivales están en museos, como por ejemplo, no solo Arca, pero el festival el que se hace en el Museo del Louvre, en el festival que se hace en el Museo de Bellas Artes de Singapur. Tenemos muchas cosas en común, compartimos, trabajamos en red y es así como películas uruguayas sobre arte tienen puertas abiertas hacia otros festivales, hacemos ciclos colaborativos. Este año, por ejemplo, nuestro programa para los niños y niñas que se desarrolla durante el festival Arca Kids es un programa que se hace en colaboración con el Centre du Film d'Art, que es un archivo, es uno de los archivos más grandes que hay en Europa de películas sobre arte, y hay un archivo específico de películas para las infancias que tenemos la suerte de estar colaborando con ellos y lo va a presentar el Centre du Film sur l'Art de Bélgica.
Y así hacemos programas conjuntos, así que la proyección creo que siempre es maravillosa y en aumento. El criterio de selección que estábamos hablando, ¿va mutando edición tras edición? Bueno, como nosotros presentamos las películas de reciente creación, hay algo en la actualidad, ¿viste? Que refleja. Los artistas son un poco los que reflejan las antenas, ¿no? Que reflejan qué es lo que está pasando en su tiempo. Entonces, sí, yo creo que en cada año nos damos cuenta a través de las producciones que nos van llegando, que nos vamos acercando, cómo hay ciertas temáticas que van variando o que dentro del mundo del arte y desde la mirada del cine se van imponiendo, digamos, o se van buscando. Este año también, por ejemplo, tenemos un ciclo que se llama Américas Originarias y es un ciclo de cortometrajes hechos por artistas indígenas de las Américas y es un programa que lo hicimos de forma curatorial entre 4 festivales. Fue muy interesante porque en un momento nos reunimos colegas de Canadá, México, Chile y yo de Uruguay y de alguna manera decidimos reapropiarnos del término ser americanos. Sí. Personalmente me había pasado antes de llegar a Montreal este año, que había estado en Nueva York hablando con un galerista de Nueva York y cuando me pregunta de dónde soy y le digo que soy de Uruguay, me dice, ay, yo conozco a alguien en Paraguay. Entonces yo le digo, ay, yo conozco a alguien en Canadá y me queda mirando porque no entiende el chiste y le digo, bueno, son 2 países diferentes, pero bueno, le digo, yo soy americana. Y entonces me dice, pero no me dijiste que eras uruguaya. Y le digo, por eso mismo, soy americana. Y bueno, seguía sin entender el chiste. Y a partir un poco de ese chiste, no chiste, dijimos, bueno, América para los americanos, busquemos también no solo películas que nos representen, sino artistas que son realmente indígenas americanos y que están haciendo arte y que están haciendo películas sobre arte y no tienen pantalla porque sus películas realmente son de difícil acceso. Bueno, empezamos a hacer esta búsqueda, primero una investigación y esta curaduría que hacemos en conjunto y formamos un programa itinerante que este año ya se presentó, el año pasado, perdón, se presentó en Montreal, después se presentó en México, se presentó en París, se presentó en Barcelona y bueno, viene itinerando, ahora lo vamos a presentar acá en el festival. Y a partir de marzo que viene comienza otro programa que ya seguimos generando. O sea, trabajamos todo el año para formar este programa así, digamos, original. Todos los años las motivaciones o los focos van variando ligeramente. Así como te digo, por ejemplo, el foco a revisitar artistas de las minorías, consideradas minorías, sí. O revisitar o reescribir la historia del arte a través, por ejemplo, de una mirada hacia más lo femenino, o bueno, todo eso se ve reflejado en las producciones cinematográficas. Todo lo que vengo escuchando es un montón de trabajo. Encima, mientras preparás Arca, siento que van surgiendo otras ideas, como nos venís contando. ¿Cuánto tiempo de anticipación te lleva Arca? Arca es un trabajo anual. Cada festival, el día que se termina, bueno, vos también haces un festival sí. Y sabés que el día que se termina uno, estás empezando la siguiente. Y sí, es un trabajo anual porque no solamente esta semana que estamos viendo las películas para trabajar para esta semana, estamos durante todo el año buscando películas, encontrando también estas coincidencias con colegas y demás, sino el hecho de llevar, no solo a hacer acá, sino hacer la llevada de las
de nuestras producciones hacia otros países. Este año, por ejemplo, bueno, con esta curaduría conjunta, con curadurías que también nos piden para otros festivales. Llevamos, por ejemplo, para el Festival de Praga, un festival de cine y arquitectura. Me pidieron específicamente una curaduría donde llevé películas sobre arquitectura uruguaya y argentina. También participé como jurado en varios festivales, entonces entro dentro de paneles donde contamos qué es Arca, qué es Maca. Sí, es un trabajo de todo el año. De todo el año. Y esto de que vos te puedas ir, bueno, se van retroalimentando entre festivales, ¿surge a partir de estar en la red de festivales? Sí, así es. La red de festivales, además, ¿esto la originan ustedes o ya existía y ustedes se suman? No, la red se originó el primer año que nosotros empezamos con el festival. Nos contacta un festival de Canadá, Le FIFA de Montreal, que es el festival de cine sobre arte más antiguo del mundo, tiene 45 años, es un festival ultra consolidado, muy grande. Durante 10 días se proyectan más de 200 películas y además tienen una plataforma en Canadá donde podés ver las películas de arte durante todo el año. Y bueno, ellos empezaron a hacer una investigación sobre qué otros festivales estaban haciendo un trabajo similar y tuvimos un primer encuentro virtual y a partir de ahí seguimos en contacto hasta que nos encontramos presencialmente, físicamente, y decidimos fundar esta red. La primera cosa que hicimos fue un código de buenas prácticas y de ética para trabajar juntos, y a partir de ahí venimos haciendo programas conjuntos. Ahora estamos trabajando en un premio de la red que vamos a entregar como red a una película. Estamos trabajando en proyectos de residencias conjuntas, mucho por hacer también. Qué bien, qué impresionante con algo tan chiquito que se expandió tanto. Bueno, le recordamos al público que sos la directora de Los Hijos de la Montaña, la película documental sobre la vida de Pablo. Y bueno, es una película que se sigue pasando y sigue viniendo público a verla. Y nada, quería saber si tenés planeado dirigir otra película, si está en tu radar o el festival te lleva, bueno, además de varias kiosquitos, le digo yo, porque yo siempre digo, tengo varios kiosquitos, nada, eso. ¿Tenés ese los plan? Los kiosquitos del arte. Sí. Sí, justamente estoy desarrollando una serie sobre la historia del arte en el Uruguay, en la cual también me gustaría tener esta mirada cercana. Mira, el tema de hacer el festival y de estar en contacto con el público, creo que a todos los que trabajamos, obviamente esto no es un trabajo que lo hago sola, somos un equipo que trabaja en conjunto desde el primer año. Contanos quiénes están en el equipo. En el equipo, bueno, tengo acá detrás de cámaras que no están viendo, está Violeta Bendaric, que Viole empezó el primer año desde repartiendo volantes y creo que el año que viene ya va a dirigir el festival, más o menos. Ha pasado por todas las etapas. Es nuestra productora. Que además segundo año. Bueno. No, el festival, bueno, yo soy la directora artística y Sebastián Bendaric, director ejecutivo. Con Andrés Varela lo fundamos y después, bueno, tenemos en el equipo a Felipe y Luca Doro, que se encargan de la parte de producción y de comunicación, Elena Rosano en los diseños y junto con Luca. La verdad que es un equipo pequeño, pero que trabaja todo el año. Y como lo que te comentaba, creo que el encuentro el ser un equipo pequeño y en un ambiente como el que conocemos de Maca, que es un ambiente muy familiar en el cual tiene esta cosa de lo popular del arte, de lo cercano, hace que hablamos mucho con nuestros, con nuestra audiencia, con nuestros espectadores y creo que cada año los conocemos un poco más y qué es lo que quieren y qué es lo que buscan. Y una de las cosas que enseguida salta y te das cuenta que a veces hay
propuestas sobre arte, tanto dentro de lo que es un museo como lo que es directamente una película, que está como alejado del espectador, como que la audiencia se siente como temerosa, ¿viste? Como es algo, no, de esto yo no entiendo, yo de arte no entiendo. Y bueno, y para mí es como fundamental romper esa barrera, quitar esos miedos. Es como decir, uy, yo de comida no entiendo. Todos entendemos. A nuestra manera, todos entendemos y todos tenemos que... podemos tener esta formación más bien sensible hacia el arte, ¿no? Y bueno, la idea de este proyecto que estoy desarrollando es como contar la historia del arte desde un lugar cercano, o sea, desde la vida de algunos artistas, que un poco como, bueno, lo que sucedió con Los Hijos de la Montaña, el acercamiento hacia Pablo Achugarri como persona, como hombre, padre, pareja, artista, amigo. Creo que eso hace que nos acerquemos de otra manera al artista. Y al arte, es como cortar con esa distancia que hablabas recién, no entiendo, no es para mí y es para todo el mundo, ¿no? Teniendo en cuenta que el festival se inauguró junto con el MACA que hablábamos hace un ratito, ¿cómo ves en retrospectiva el crecimiento, este fenómeno? Bueno, como te decía, el festival ha ido, creo que creciendo, bueno, asentándose como un evento que se propone todos los veranos, y 5 años no es mucho, pero tampoco es poco, digamos, es un recorrido y ya está en las agendas. Sostenemos el hecho de que queremos mostrar cine de calidad, con esta mirada que, volvemos a repetir, no es de nicho, pero sí es de un tema particular y con un punto de vista muy particular. Nos interesa traer cinematografía variada de distintos países, con distintos lenguajes, sí. Exacto, como poder tener esta llegada abierta a más cosas. El trabajo de la internacionalización me parece muy importante, y acompañar a lo que son las muestras del museo y las propuestas del museo, que son todas unas propuestas de muy alta calidad, desde también el lado del cine, ¿verdad? Esto es ya una pregunta un poco más personal que te voy a hacer. ¿Cómo sentís que impacta tu profesión en tu vida personal? Y seguramente que mucho, porque creo que lo que yo hago como trabajo me hace ver la vida de una manera diferente. Estar rodeada de vivir dentro del mundo del arte, ya sea de las artes visuales o del cine, y estar en contacto con artistas, con creadores, con gente que es fantástica y tiene la capacidad de imaginar montones de mundos. Es como vivir muchas vidas. Es cierto. Y viajando también, ¿no? Además de la sección que se va a tener, que es Américas Originarias, ¿hay otra sección de cortometrajes en el festival? Sí, tenemos 3 secciones de cortometrajes. Américas Originarias, la sección para las infancias, y después tenemos una sección muy interesante, que va de la mano un poco también con lo que se hace todo el año en el MACA, en los talleres de cine. No sé si el público sabe, pero durante el año en el MACA hay taller de cine, taller de teatro, y el taller de cine del MACA, que es un taller que dura 2 años, por supuesto que también es de acceso gratuito, y el objetivo final para los alumnos es que tienen que producir un cortometraje inspirado en alguna obra del acervo del museo. Ese es el objetivo. Sería que en unos años, digamos, el MACA pudiera contar con una videoteca de videoarte de todas sus obras, hechas por alumnos que han estudiado cine en esta institución. Y que vos sos parte del equipo docente. Soy parte del equipo docente, exactamente.
Por un lado están esos cortometrajes que se han ido produciendo y han participado en las secciones de Arca Conecta. Gracias a eso también han crecido los proyectos y demás. Y todos los años hay cortometrajes que se van realizando. Paralelamente, junto con la Universidad Ort, hay una materia que es un taller audiovisual con inteligencia artificial. Hicimos un convenio con el docente del taller y los alumnos también trabajaron durante el segundo semestre del año, que para probar la materia tenían que hacer un cortometraje totalmente producido con inteligencia artificial, también con la misma premisa, elegir una obra del acervo del museo, del MACA, y realizar un corto con inteligencia artificial. Y bueno, se presentaron 14 cortometrajes, son bien cortitos, duran toda la sección unos 10 minutos, la vamos a presentar el día de clausura, el viernes 16 a las 8 de la noche, previo a la función de la última película, siempre en esta sala. Es muy interesante de ver qué se puede hacer. Te doy un adelanto sin spoiler. Sí. Digamos que todos los cortometrajes producidos con inteligencia artificial tienen como característica un gran respeto por la obra original en la cual se basan, que la toman de inspiración o que la toman como a punto de partida o de homenaje. Son bien diferentes, usan distintos tipos de tecnología, distintas formas de narrar, distintos lenguajes. Hay algunas más documentales que otras son más videoarte, muy interesantes. Una de ellas va a recibir una mención, un premio, así que también los esperamos, y además me parece interesante convidar al público a ver este tipo de realizaciones. La inteligencia artificial a veces suena casi como una mala palabra, no sabemos bien si estamos entrando en algo que está bueno o no. Y bueno, cuando es utilizada como toda herramienta, cuando se aprende a utilizarla y se le da un uso, como en este caso que fue un uso artístico, hay producciones súper interesantes. ¿A qué materia pertenece? ¿De qué carrera? Es la carrera de audiovisual y es específicamente taller de creación con inteligencia artificial. ¿Y el grupo vino acá al MACA para conocer? Sí, tuvimos un par de reuniones y después visitaron el acervo y eligieron. Por eso hay una variedad interesante en lo que eligieron. Interesante ver también porque la mayoría son alumnos que tienen unos 20, 25 años, las obras que han elegido también en las cuales inspirarse, también bien variadas. Buenísimo lo de la serie. ¿Y tenés otro proyecto más audiovisual? Sí, un proyecto que me tiene súper entusiasmada, en este caso en mi rol de productora. Estoy trabajando con un escritor, guionista, Damián González Bertolino. Damián también es puntaesteño como yo y bueno, él es reconocido como uno de los jóvenes, digamos, escritores más a observar en estos últimos años, y está escribiendo, empezó con una idea que cuando me la contó de un cuento, una novela, y le digo, Damián, eso es una película. Y bueno, acabamos de presentarnos a un fondo y ganamos un fondo para el desarrollo del guión. ¡Felicitaciones! Muchas gracias. Así que bueno, felicitaciones sobre todo a Damián González Bertolino y su trabajo. La película, o por lo menos por ahora, lo que es la novela, se llama En la oscuridad inalcanzable. Es una ficción, un relato de ficción que es ambientado a principios del siglo XX en el Uruguay profundo, en el norte de Uruguay, en la frontera con Brasil, y es la vida durante el periodo del año lectivo, digamos, de marzo a fin de año, de una maestra rural apenas recibida que va a tomar posesión de su cargo en esta escuela rural previo al comienzo de la guerra civil en Uruguay. Entonces, ella va con su madre, que es quien
quien es su guardiana, digamos, y todo lo que le sucede en ese Uruguay que es realmente como del lejano oeste, todo lo que le sucede y el ámbito, el ambiente previo a la guerra civil les modifica la vida para siempre. Es muy interesante y tiene este anclaje en la historia real del Uruguay, pero con una mirada también muy universal, ¿no? De imaginarse una maestra rural en cualquier lugar del planeta Tierra a principios de 1900, cómo podían llegar a ser sus vidas. La educación era universal, era algo bastante moderno en esa época todavía. Y bueno, y los conflictos también de género que por supuesto que estaban más que presentes, ¿no? Sí. Y bueno, la inseguridad solamente de esta chica recién recibida. Pensá que en Muy Uruguay joven. había maestras que todo este impulso por llevar la educación a todo el país y la reforma vareliana y demás. Ella tiene además como una especie de amor platónico con José Pedro Varela. Hicieron que se crearan institutos de magisterio y llevar maestras, que eran la mayoría eran mujeres las que se recibían a pueblos tan difíciles o lugares donde por ejemplo, esta escuela rural no estaba ni siquiera en un pueblo, estaba en la mitad de un campo y estaban totalmente desprotegidas. Y a los vaivenes de lo que sucediera ahí, de los latifundistas, de los contrabandistas, esa historia se podía suceder aquí, podía suceder en Australia, en Estados Unidos. Digamos que tenemos distintos lugares donde podemos sentir que esa historia tiene una universalidad muy interesante. Y creo que hasta el día de hoy es algo que podemos plantearnos, ¿no? Como un tema. Y la historia entonces, la protagonista es la maestra y ella estudia en Montevideo y se va al interior. Exacto. Ella es del interior, va a Montevideo a estudiar. ¿Vuelve a su mismo pueblo? Y vuelve a su pueblo? mismo pueblo y de ahí la mandan a una escuela rural en la mitad del campo. Y ella, solo por haber ido a Montevideo y haber estudiado, ya en su pueblo es una persona diferente, una persona que tiene un acceso a una cultura y a haber visto una ciudad que la mayoría de sus coterráneos no lo tienen, ¿no? Increíblemente me comentaba Damián, haciendo la investigación histórica para basarse, para escribir el libro, en ese momento había maestras que no sabían escribir. O sea, el ser maestro era comunicar un cierto tipo de educación, pero tampoco tenían ni las mismas maestras. No había suficientes maestras para cubrir los cargos. Así que bueno, es un tema muy interesante y que vos sabés que yo tengo la galería Black Gallery que está en Pueblo Garzón y conozco un poco de cerca también las historias de la actualidad de lo que puede suceder en una escuela rural, ¿no? Garzón es un pueblo al día de hoy 178 habitantes, más o menos el promedio de las niñas y niños que viven en el pueblo es alrededor de 50. Y ellos asisten a una escuela rural que funciona de forma presencial, digamos, hasta que tienen 12 años. Luego, cuando pasan al liceo, es online, hasta tercero de liceo. Y después, si quieren continuar los estudios, no hay manera de hacerlo online y tienen que ir físicamente a algún lugar. Y es por eso que muchos chiquilines dejan los estudios. Claro. Y bueno, y es todo un conflicto desde qué maestra va, qué maestro va, se instala, va a vivir al pueblo. Digamos, hasta el día de hoy sigue siendo algo para tener en cuenta y mirar. Es muy diferente la relación que tienen los alumnos que viven en el medio rural con los del medio urbano, ¿no? Con la escuela. ¿Y ya tienen las locaciones? Bueno, en realidad ahora lo que está haciendo, tenemos un año para la escritura de todo el guión. Uh-huh. La novela está
casi terminada, es una novela de 800 páginas, ahora hay que adaptarlo eso a guión. Hay muchas aventuras, pasan muchas cosas, pero bueno, espero que pueda ser íntegramente filmada en Uruguay. Porque hay posibilidad de que sea en el exterior también algo. Es una película que tiene una vocación a la coproducción seguramente. Ah, qué bueno. ¿Con Veremos. qué países? Naturalmente podría ser con Brasil, pero bueno, viste, en estos casos de largometrajes de ficción ambientado, con un ambiente histórico y demás, ahí ya influyen otros temas de producción. Claro. Que veremos hacia dónde se abre el proyecto. Eso también estaba pensando, la parte de arte, ¿no? Qué desafío grande llevar todo el presente a una época y tan lejana, ¿no? Porque hasta mismo la locomoción, no sé, algún auto en esa zona, bueno, cuando ella está estudiando en ciudad, y eso también requiere... Bueno, la novela empieza con ellas llegando hasta el pueblo de referencia a donde después van a ir a la escuela, y es un viaje en diligencia. Y ya ahí hay un hecho de sangre que ocurre en ese pequeño y corto trayecto que marca un poco lo que va a ir sucediendo en los siguientes meses de las vidas de estas dos mujeres. ¡Qué interesante! Felicitaciones, Gracias. Mercedes. Muy bueno. Recordales el nombre del libro porque alguien ya lo puede empezar a leer, ¿no? El libro todavía no está publicado. No está todavía. No está todavía publicado. En realidad, como te digo, es una idea que cuando Damián me mostró unos primeros capítulos le dije... Esto es una película. Y él me dijo, bueno, esto será una novela, entonces va a ser las dos cosas. Por ahora la novela se llamará En la oscuridad inalcanzable y veremos la película si mantiene ese nombre o no. Bueno, gracias Mercedes por acompañarnos nuevamente, que sea un gran éxito mañana la inauguración. Y bueno, y les invitamos, ¿querés recordarles mañana a qué hora al público? Bueno, gracias Eliana, gracias a este programa que nos tiene informados de todo lo que pasa en esta zona, y los esperamos mañana 10 y del 10 al 16, mañana a partir de las 7:30 de la tarde. Esperemos tener un espectacular atardecer y un buen comienzo de festival, y aquí estaremos hasta el viernes 16 de enero, la última función a las 8 de la noche. Nosotros nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con lo mejor de la agenda de acá del MACA y nuestros alrededores. Radio Mundo y el Museo de Arte Contemporáneo Achugarri presentan MACA al aire, temporada 2026. Un espacio para compartir la agenda semanal y los eventos artísticos destacados de la zona, con la conducción de Eliana Recchia, entrevistando artistas, curadores y directores, con la participación especial de Pablo Achugarri desde su taller, conversando sobre la experiencia del MACA. Presenta Banco República, nuestro banco país. Hacemos un repaso sobre los próximos eventos culturales que además pueden consultar en nuestras redes: Instagram @maca.fundación Pablo Achugarri y @macaalaire, y en la web macamuseo.org. Destacamos que todas las actividades son con entrada gratuita y que algunas de ellas requieren anotarse previamente. Apertura Arca. Sábado 10 a las 20 horas en el Teatro MACA. Brindamos desde las 19:30 en la terraza del Teatro MACA el comienzo de la 5ª edición de Arca International Festival of Film on Arts. Función de apertura, Leonora in the Morning Light, sobre Leonora Carrington. Domingo 11. 15 horas, Arca Kids, programa de cortometrajes infantiles, presenta Centre du Film sur Art. 17 horas, Thought of Infinity. 19 horas, Adriana Verallao, Carnis y Maris. Martes 13. 15 horas, The Pot Reflecting Bromance. 17 horas, Peter Hushart Day. 19 horas, Asco, Without Permission. Miércoles 14, 15 horas,
1027, Eileen Day and the House by the Sea. 17 horas, Maintenance, Artist. 19 horas, Winland Universal. Jueves 15, 17 horas, We Start, We See, Sing, We Find. 19 horas, Yo y la que fui. Viernes 16, 18 horas, IA, Arte y Cine, Take the Money and the Run. 20 horas, ceremonia de clausura, Ai Weiwei Turandot, cierre con brindis y DJ. Lucio Fontana. Recordamos que hasta el 31 de marzo se exhibe la primer muestra dedicada al artista en el país. En otros espacios de arte, también con entrada gratuita, hasta el 26 de febrero inclusive, durante los días martes y jueves, se estará desarrollando Un Bosque Cuenta en el Centro Comunal El Tesoro, La Barra, actividad para niñas y niños. Los barrios de Maldonado se preparan para recibir la nueva edición del Carnaval, iniciando el viernes 9 a las 21 horas en Maldonado Nuevo. Vamos a un corte y en breve volvemos con los mejores momentos vividos en la inauguración de Lucio Fontana. Radio Mundo y el Museo de Arte Contemporáneo Achugarri presentan Maca al Aire, temporada 2026. Un espacio para compartir la agenda semanal y los eventos artísticos destacados de la zona, con la conducción de Eliana Recchia, entrevistando artistas, curadores y directores, con la participación especial de Pablo Achugarri desde su taller, conversando sobre la experiencia del Maca. Presenta Banco República, nuestro banco país. Pablo agradece que estemos, Pablo nos ofrece esto y nos sigue agradeciendo a nosotros. Creo que llegó el tiempo, llegó el momento donde te miro a ti, a Bella, Julio María, llegó el momento donde el Uruguay tiene que tomar este tema del Maca y poner el hombro que necesita esto que es un faro cultural. Más que el hombro, Pablo, ¿no? Es el hombro y todo el cuerpo. El Uruguay está en deuda contigo. Pablo, importantes palabras del presidente hoy. Sí, muy lindo, muy feliz que haya venido el presidente Yamandú. Le da un tono institucional, un tono de cariño, de afecto. También que haya venido el expresidente Julio María Sanguinetti, el intendente Maldonado y tantos, el canciller. En fin, es muy importante porque esta muestra realmente es un gran esfuerzo, significa mucho para el Uruguay. Traer una muestra de esta importancia, viene solamente Uruguay, se va, después del Uruguay se vuelve otra vez a sus prestadores en Europa. Y bueno, es tratar de posicionar a Uruguay en ese circuito internacional de las artes. ¿Cuánto tiempo llevó a conseguir estas obras y cómo fue la logística? Bueno, prácticamente es un año de trabajo. Se hizo un catálogo muy digamos, con todas las obras presentes y con el texto del curador. Y ese catálogo no solo circula acá en el Maca en Uruguay, sino que también una versión italiana-inglés está circulando en Italia. Y entonces nos está hablando del Maca, nos está hablando de Uruguay también en Italia. Entonces, esa idea de puentes, de construir puentes, es lo que, digamos, yo creo que más me fascina y lo que yo creo que Uruguay es el destino, crear puentes y crear, que nos conozcan, que vean lo que somos, lo que es un lugar de paz, un lugar de armonía. Y bueno,
sigamos caminando. Estamos acá con Maru Vidal, directora de Cultura de acá de nuestro país, y queríamos saber, María Eugenia, ¿qué significa para vos el MACA y qué crees que significa para el país? Bueno, para el país es un espacio maravilloso que el Estado todo lo tiene que abrazar, como decía nuestro presidente, por todo lo que significa para nuestra comunidad. Es un espacio público, abierto todo el año, que nos da la posibilidad de disfrutar de arte del más alto nivel. Hoy estamos en la inauguración de Lucio Fontana, viendo todo lo que tiene que ver con el espacialismo, con el Manifiesto Blanco, un artista global que gratuitamente toda la ciudadanía que vive en nuestro país puede venir a verla. También la maravilla que hace el MACA en la parte de extensión escolar, de extensión con niños, con adolescentes. La verdad, feliz de que exista el MACA en nuestro país, y desde el Estado, desde la Dirección Nacional de Cultura, vamos a estar trabajando súper cerca para que este proyecto solo siga creciendo y consolidándose en nuestro país. Estamos con Joaquín Garlo y la pregunta es, ¿qué significa el MACA para vos? El MACA es un lugar maravilloso, esta obra maravillosa de Pablo y su familia que con tanto esfuerzo y compromiso han construido para Maldonado y su gente y para todo el Uruguay quienes nos visitan. Y creo que hoy se ha transformado en un buque insignia del departamento y de toda la República, y cada vez más gente llega y descubre este parque de esculturas maravilloso, el museo, la calidez con la que reciben a los visitantes, y creo que sin lugar a dudas es un orgullo para el Maldonado y el Uruguay tener el MACA, tener la obra de Pablo acá y de toda su familia y sus colaboradores que de forma incansable trabajan para dejarnos un poquito más de una ventana al mundo diferente. Muchas gracias. MACA al aire 2026. Conducción: Eliana Recchia. Dirección: Sebastián Bednaric. Guiones e investigación: Mariana Rantica. Producción ejecutiva: Alex Flores Bertini. Producción: Violeta Bednaric. Cámaras: Alex Flores Bertini y Lara. Archivos de sonido: Sur Creativa. Lorena Larriestra, Nicolás Vidal. Edición: Alex Flores Bertini. Locución: Bruno Carballo. Operador de radio: Oscar Romero. Operadora de video: Sara Bachino. Formato: Sebastián Bednaric. Coordinación: Alexandra Morgan. Es una realización de En Perspectiva Producciones y MACA, Museo de Arte Contemporáneo Achugarri.